Muy buenos días con todos y todas y muchas gracias por participar del webinar Competencias Digitales que debemos exigir a nuestra universidad a cargo del doctor Ciro Llueca. Mi nombre es María Fernanda Madueño, soy especialista de comunicaciones del Ministerio de Educación y les doy la bienvenida al webinar que estamos realizando el día de hoy como parte de la iniciativa Conectados. Para quienes aún no conocen esta iniciativa, se trata de una plataforma virtual mediante la cual buscamos brindar acompañamiento a la implementación de las clases no presenciales a la comunidad universitaria. Antes de comenzar, voy a mencionar algunos puntos. El primero es que estaremos publicando un enlace para que puedan registrar su asistencia en el chat en los próximos minutos. Segundo, invitarlos a que en este mismo espacio dejen algunas consultas que pudieran salir durante la presentación para poder hacérselas al doctor al finalizar su exposición. Y tercero, comentarles que la sesión de hoy está siendo grabada, por lo que más adelante podrá ser publicada en la web Conectados. Ahora me gustaría presentar al doctor Ciro. Él es director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña, coordinador del Grupo de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID, de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, y coordinador del Grupo de Repositorios de Reviewing, Red Española de Bibliotecas Universitarias. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Ciro, quien estará a cargo de la sesión el día de hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, Fernanda. Un placer saludarla a usted y a las personas que nos acompañan hoy en este webinar del primer ciclo internacional de webinars sobre investigación científica que organiza el Ministerio de Educación Superior. Es un placer desde este lado del Océano Atlántico saludarles a los compañeros, a los amigos del Perú, teniendo en cuenta que la situación que estamos viviendo, pues de alguna manera, no solo nos obliga a realizar este tipo de conexiones por vía telemática, sino que es lo más recomendable seguro para todos. Voy a compartirles enseguida mi pantalla para poder llevar a cabo mi presentación, y entiendo que en este momento pues, pueden ver correctamente la portada de la sesión a la que he sido invitado hoy a compartir con ustedes, teniendo en cuenta que es una sesión especialmente dedicada a público estudiante universitario del Perú. Y este es el orden del día, de alguna manera, que quisiera transmitirles. En primer lugar, unas pequeñas palabras de preámbulo a las que me referiré enseguida, y después me voy a referir a un concepto posiblemente conocido por parte de nuestra audiencia, las competencias digitales, es decir, aquellas habilidades que deben tener las personas, de alguna manera, para poder desarrollarse en nuestra sociedad, en la sociedad del conocimiento. Voy a intentar abordar con concreción cuáles son estas competencias y que presento ordenadas de acuerdo con el esquema, pueden ustedes ver. Y tras ese repaso a los diferentes tipos de competencias y algunos ejemplos que les quiero transmitir, acabaremos abriendo un turno abierto que, como les ha comentado la moderadora de hoy, pues de alguna manera les será la invitación a que puedan participar con preguntas, con respuestas, compartiendo sus experiencias también, cualquier comentario que consideren adecuado para poder abrir ese turno. Mi exposición va a durar unos 45 minutos aproximadamente. Intentaré ceñirme al tiempo para poder aproximadamente en unos 40 minutos dar paso a las intervenciones. Buenos días a todos, y como les comentaba, tanto en España como en el Perú son unos momentos aciagos por la situación pandémica que estamos viviendo, y en primer lugar pues no puede ser otro pensamiento que aquellas personas que, en fin, que han sufrido el fatal desenlace, o a sus familias, a sus amistades que les acompañan tanto en un lado como en otro del charco que les decía. Entonces, mi reconocimiento a todos ellos y mi mensaje de ánimo para todos en el Perú y en España para poder sobrellevar esta situación pandémica. Les he compartido una fotografía seria y otra divertida, puesto que para mí es un placer que el Ministerio de Educación del Perú me haya invitado, pese a que mi residencia está habitualmente en España y mi trabajo normalmente en Barcelona, y de hecho vivo a unos 140 kilómetros al norte de Barcelona, desde donde les estoy hablando hoy. Debo decirles también que soy me considero un buen amigo del Perú,
y que, en fin, ya han sido diversas ocasiones en las que he podido pues, llevar a cabo colaboraciones o en las que he podido de alguna manera aprender de mis colegas bibliotecólogos peruanos. La última experiencia fue en el gran encuentro que se realizó sobre ciencia organizado por el Concitec hace un poquito menos de un año en Lima y, en fin, para mí es un placer de alguna manera tener la oportunidad nuevamente, en este caso por vía telemática, de dirigirme a las compañeras y compañeros peruanos y concretamente a estas personas que entiendo que nos están asistiendo hoy, que son estudiantes universitarios y que por tanto de alguna manera están llevando a cabo el desarrollo de sus competencias para entrar en el mercado o desarrollarse desde su profesión más adelante. Esta es la foto seria, como les decía, pero para mí de alguna manera la relación con el Perú, como pueden ver, pues también es de amistad, ¿no? También es una relación divertida. Entonces, permítanme la broma de compartirles también esta fotografía más simpática de mí mismo en una situación peruana mucho más jocosa que la anterior. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar en esencia, de lo que recoge el viejo proverbio chino que ustedes habrán oído hablar en algún momento. Regala un pescado a una persona y le darás alimento un día, enséñale a pescar y le alimentarás para el resto de su vida. Y es que, de alguna manera, el rol de la universidad en nuestra sociedad, tanto en España como en el Perú, como en el resto de países del mundo occidental, para entendernos, justamente lo que persigue es eso, es dotar de capacidades, enseñar, mostrar a la persona cómo tiene que hacer para poder desarrollarse, con plenitud en su actividad personal o académica. De eso vamos a hablar hoy. Y concretamente de lo que viene a llamarse las competencias digitales, pero que reciben muchos otros nombres. Aquí les he puesto algunos ejemplos en lengua inglesa, también en español podemos referirnos a las competencias digitales con muchísimos nombres, ¿no? Habilidades digitales, informacionales, capacidades tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tomar una definición, es el conjunto de comportamientos y habilidades que permiten desempeñar adecuadamente un papel, un rol, una actividad, una tarea. Y la competencia, a lo que llamamos competencias, integra un conjunto de actividades, conocimientos, actitudes, valores que serán, como les decía, útiles para la vida. Esa es la definición, una posible definición de lo que vamos a hablar hoy de las competencias digitales. Esas competencias están asociadas profundamente a la universidad, profundamente al mundo de la ciencia, del saber científico. Entonces, teniendo en cuenta la situación pandémica en la que estamos viviendo, para mí es un gusto compartirles unas palabras del rector de mi universidad, Josep María Planell, el rector de la UOC, en un artículo reciente en el cual de alguna manera pues reflexiona sobre cuál debe ser el rol de la universidad, cuál debe ser el rol de la ciencia en tiempos de COVID, en tiempos de posverdad, de alguna manera asociada a temas científicos. Y aquí tienen unas palabras, les compartiremos más tarde la presentación, ustedes las pueden ver, pero de alguna manera lo que viene a comentar mi rector es que sin necesidad de convertir la ciencia en una nueva religión, en un dogma de fe, los hechos científicamente demostrados no pueden ser objeto de mistificación en debates y tertulias de indocumentados, ni pueden contraponerse en un plano de igualdad con las posturas arrogantes de la posverdad. Es decir, en una situación en la cual las redes sociales, los medios de comunicación, tertulias con amistades, con compañeros, con familia, de alguna manera, pueden poner en tela de juicio algunas afirmaciones sobre la ciencia, sobre cómo debemos protegernos de las enfermedades, etcétera, etcétera, pues es el momento de reivindicar también el rol de la universidad, el rol de la ciencia, el rol en fin, de las instituciones y las autoridades académicas, como es el caso del Ministerio de Educación de Perú, que dan sentido y que de alguna manera lo que hacen es reflejar aquello que debe guiar a las personas que estamos comprometidas con la ciencia. Ahora sí, más centrados en las competencias digitales asociadas a la educación superior.
en el siglo XXI. Les comparto un pequeño fragmento de la Declaración Mundial, justamente la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Este documento del año 1998 que publicó la UNESCO y que tienen este enlace o que pueden ustedes googlear sin ningún problema. Bien, ¿qué es lo que defiende la UNESCO cuando se refiere a la educación superior del siglo XXI? Pues que debe ser unas enseñanzas, una educación, una orientación a largo plazo, puesto que el objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia y también a una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias y en las aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad, poder adaptarse a los nuevos retos que se pueden encontrar las personas. Por seguir abundando en la definición del concepto de competencias digitales, pues un artículo de esta investigadora holandesa. En la sociedad del conocimiento, la innovación es un elemento clave, como saben perfectamente. Y además, como pueden comprobar en nuestro día a día, los cambios tecnológicos son constantes. En ese escenario, el capital humano, es decir, las capacidades, las competencias, las habilidades que pueden aportar las personas a cada lugar de trabajo o a la sociedad en la que se desarrollan es decisivo. Y esas habilidades incluyen tanto competencias tecnológicas, competencias TIC, de las tecnologías de la información o la comunicación, como competencias no TIC. Si hablamos de competencias TIC, claramente estaremos hablando de gestión de la información, de capacidad de comunicación, de pensamiento crítico, de la capacidad de resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, a esas habilidades personales, tanto TIC como no TIC, es decir, tanto tecnológicas como no tecnológicas, pues sumaremos, acompañaremos con otras habilidades contextuales, como la necesidad de contar o de desarrollar con una conciencia ética y cultural, la capacidad de flexibilidad para adaptarnos a los cambios, la autodirección y el aprendizaje permanente. Es decir, una actividad proactiva para seguir formándonos durante nuestra etapa universitaria estricta, pero también al finalizar esa etapa y a entrar en el mercado laboral o en el momento en que nos desarrollamos en nuestra sociedad. Por tanto, mantener un espíritu de aprendizaje permanente que nos va a permitir adaptarnos a los cambios. Bien, las competencias digitales es una cuestión bien conocida por nuestras universidades, tanto por las universidades españolas como por las universidades peruanas, como por la mayoría de universidades de nuestras dos regiones. De hecho, el sistema de acreditación para programas de estudios de educación superior universitaria del Perú ha publicado numerosa documentación, pero en este caso destaco este informe, este plan, este programa, esta memoria de acreditación que les comparto en este momento, en el cual lo que se afirma es que lo que debemos exigir a nuestras universidades, sean del ámbito científico-técnico, como del humanístico, como generalistas, como especializadas, etcétera, 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 es que el plan de estudios, las tareas académicas y las actividades en general deben asegurar el logro por competencias. Vamos enseguida a entrar a algunos ejemplos de esas competencias y a los diferentes niveles que debemos exigir a las universidades, puesto que esto es el título de mi charla, de mi conversación hoy por encargo del Ministerio de Educación Superior del Perú. ¿Qué es lo que debemos exigir a nuestras universidades si es que en algún momento no están cumpliendo? Pues justamente ese desarrollo de nuestro aprendizaje por medio de competencias, abandonando entonces el sistema
si quieren, más clásico de contenidos, en el cual nos aprendemos pues, textos de memoria, ¿no? o charlas magistrales de memoria para ir, de alguna manera, desarrollando nuestras propias habilidades, competencias en relación a cualquier aprendizaje. Como les digo, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero he querido destacar 3 ejemplos peruanos que me son, de alguna manera, dignos de distinción. Esto no significa que el resto de universidades peruanas no estén a la orden del día en el aprendizaje, en la formación por competencias. Por supuesto que sí, que para eso los órganos de certificación y acreditación peruana se encargan de hacer ese seguimiento. Pero he querido mostrarles 3 magníficos ejemplos de planes, de formación, de alguna manera de cultura de la formación vinculada a las competencias digitales. He escogido en primer lugar a la decana de América, la Universidad de San Marcos, y pues si ustedes echan un vistazo a su modelo educativo, pues enseguida van a encontrar estos 4 pilares de competencias, que es lo que reivindica la San Marcos. Saber conocer, saber ser, saber hacer, saber convivir. Es decir, no conocer, no ser, no hacer, no convivir, sino saber desarrollar nuestra propia capacidad para acceder a esos cometidos. Otro magnífico ejemplo, entiendo que no se ve demasiado en la pantalla posiblemente, pero tienen aquí el enlace o lo pueden buscar muy rápidamente, en este caso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pues pueden ver el modelo educativo de esta estupenda universidad tecnológica, cómo presenta las competencias generales que en las que intenta formar a cada uno de sus estudiantes durante la etapa universitaria. Y estamos hablando de capacidad de comunicación escrita, capacidad de comunicación oral, pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo, manejo de la información, ciudadanía y finalmente pensamiento innovador. Bajo cada una de estas etiquetas, por supuesto, vamos a hallar muchísima información, muchísima concreción sobre cuál es la apuesta de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y un ejemplo más práctico, si me permiten, que he querido tomar de un artículo de hace un par de años de la Católica. En este caso, una comparativa explícita entre lo que sería el curso común, los cursos tradicionales, la formación universitaria tradicional y lo que deberían ser la formación por competencias en la que están trabajando la mayoría de universidades de nuestro entorno. Fíjense que en primer lugar, pues estamos hablando de una estructura por contenidos versus a una estructura por competencias. En segundo lugar, objetivos vinculados únicamente a la disciplina histórica de cada materia versus los resultados de aprendizaje vinculados al análisis histórico y a la competencia de aprendizaje autónomo para ser capaz de proyectar lo que pasó en el pasado en el futuro. En tercer lugar, ¿qué es lo que nos encontramos en las clases tradicionales o lo que había riesgo de encontrarnos en las clases tradicionales? Pues clases y prácticas independientes. Una clase teórica en la que se expone una cuestión determinada y una serie de sesiones prácticas en las cuales de alguna manera pues se muestran otros contenidos diferenciados, alejados, incluso a veces contrapuestos a esas clases teóricas. Y eso tiene que ir evolucionando a la integración de las clases magistrales con las prácticas, con los elementos de laboratorio, de puesta en práctica de alguna manera de esos conocimientos. Y en cuarto lugar, pues también por no extenderme, no quiero leer toda la diapositiva, pero bueno, aquí hay un magnífico ejemplo de la Católica por lo que afecta a su apuesta para el desarrollo de su formación universitaria en base a competencias. Por tanto, les he querido transmitir de alguna manera la obligación, de acuerdo a la ley y a la norma peruana y del resto de nuestra sociedad, del resto del mundo, si quieren, en relación a lo que se espera de nuestras universidades, a la que ustedes, como estudiantes universitarios, pues deben ser capaces de poder exigir.
exigir. Bien, para entrar en detalle, hay muchísima literatura científica al respecto. Prueben a buscar en cualquier buscador científico o en cualquier buscador generalista, prueben a googlear pues competencias digitales, van a hallar muchísima información, tanto en español como en otras lenguas, en inglés, por supuesto. Y, disculpen, me he permitido señalarles 3 ejemplos. Hay otros buenos, pero estos son los ejemplos que he querido compartir con ustedes. El trabajo histórico que se ha llevado a cabo con el análisis de competencias digitales por parte del Reino Unido, gracias a su consorcio JISC, en el cual, como les digo, hace años que se trabaja la cuestión. También el ejemplo de las competencias digitales que se deben desarrollar de acuerdo con las autoridades académicas peruanas, el SUNEDU en este caso, ¿no? Aquí les paso el enlace también. Y yo he centrado la exposición que viene a continuación, lo he centrado con el ejemplo español, que es el que tengo de alguna manera más a mano y es el que conozco un poco mejor. Por eso me atrevo de alguna manera a hoy en el Perú pues compartir este ejemplo, que no es ni mejor ni peor del ejemplo peruano, del ejemplo británico o de otros ejemplos que tenemos estupendos. Les he seleccionado esto, puesto que al fin y al cabo, a poco que investiguen un poco en el concepto de las competencias digitales, verán que hay muchísimas similitudes en lo que se presenta en un plan o en otro. Y entonces yo aquí me he referido pues a este acuerdo de la Conferencia de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente que se aprobó muy recientemente en el mes de julio del año 2020 por parte del gobierno español, por parte del homólogo español del Ministerio de Educación del Perú. Bien, ¿cómo se estructuran las competencias digitales de acuerdo a este plan, de acuerdo a este marco de referencia? Pues en estos 5 aspectos que voy a entrar a comentar a continuación, a riesgo de abrumarles con muchísima información teórica que intentaré salpicar, que intentaré contaminar de algunos ejemplos prácticos para que entendamos todos, de alguna manera, a lo que nos estamos refiriendo. Al final, el mensaje de la charla de hoy es, para ustedes, estudiantes universitarios, es ¿qué es lo que debo esperar yo? ¿Qué es lo que debo yo aprender en mi universidad? ¿A qué debo exigir que mi universidad de alguna manera me transmita? Pues esta es una propuesta. Esta es una propuesta. Cuestiones relacionadas con información y alfabetización informacional. Cuestiones relacionadas con comunicación y la capacidad de colaboración, de trabajo en equipo. Aspectos relacionados con creación de contenidos digitales, de seguridad y también de resolución de problemas. Y claro, en cualquiera de estas competencias pues nos podemos encontrar un nivel básico, que es lo mínimo exigible para que nos entendamos, y donde ustedes se tienen que mover con comodidad, puesto que de alguna manera un estudiante universitario, y especialmente aquellos que estén más próximos a su egresado, deben de estar en una situación de comodidad respecto a cómo superan estas competencias. Por tanto, un nivel básico superado, seguramente cercano al punto intermedio y en algunas ocasiones cercanos a un nivel de conocimientos, de competencias avanzadas. Bien, cuando hablamos de información y alfabetización informacional, nos estamos refiriendo a tres pilares, básicamente. En primer lugar, búsqueda de información. La capacidad de navegar por Internet, de buscar en Internet, de filtrar la información que podemos hallar en Internet para encontrar la respuesta que tenga más sentido para nuestras necesidades informativas a lo largo de toda nuestra vida, tanto para los momentos de ocio como para los momentos de estudio o de desarrollo profesional. Tenemos que ser capaces de buscar en Internet, de identificar las fuentes de información que tienen autoridad de alguna manera, que hablan con conocimiento de causa, filtrar esa información y por tanto no sucumbir al océano de infoxicación a la que nos sometemos cada día con el bombardeo de mensajes, páginas web, contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar,
evaluación de la información. Aquella información que hallamos debemos ser capaces de reunirla, de procesarla, por tanto, ordenarla, comprenderla y evaluar críticamente. Debemos tener ¿cómo les diría? Un criterio de cierto escepticismo ante las afirmaciones. Máximo, como les decía, en una sociedad en la que el bombardeo de información es constante. Por tanto, como futuros egresados universitarios, debemos tener una pátina, si me permiten, una lámina de escepticismo ante cualquier información que nos encontramos y especialmente ante aquellas informaciones que puedan tener un elemento de fake news, ¿no? Aquellos elementos que puedan parecer bulos, ¿no? Porque se quieren transmitir muy rápido, porque son informaciones sorprendentes, porque en fin, porque llaman nuestra atención y son invitadas a compartir, etcétera, etcétera. Y como tercer pilar, pues la gestión de la información, entendida como almacenamiento, recuperación, es decir, debemos ser capaces de velar por la información que gestionamos, la que creamos y a la que tenemos acceso. Y tenemos que ser mínimamente capaces de que un documento que hemos creado hoy pues sea accesible en un periodo de tiempo más o menos largo, de 5, de 10, de 15, de 20 años, etcétera, etcétera. Estoy hablando de documentos digitales, como pueden imaginar, fotografía, texto, etcétera, etcétera. El primer ejemplo, en lo que afecta a la búsqueda de información. Y yo, ¿qué les decía hace unos instantes? Hablaba en fin, la cantidad de información que recibimos el día a día, la facilidad con la que nos podemos intoxicar, ¿no? Intoxicarnos de información, ¿no? Al fin y al cabo. Por tanto, a lo que me refería, debemos ser capaces en relación a cualquier información que afecta a nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, debemos ser capaces de encontrar la información más adecuada, contrastar esa información y, en definitiva, ser capaces de recurrir a las fuentes de información que tienen más autoridad para poder conocer cualquier aspecto que nos interese, desde ingeniería mecánica hasta nutrición, hasta, pues como aquí el ejemplo que les pongo, bien clásico, de estos elementos que no se sabe si existen, si no existen, etcétera. Debemos ser capaces de ir a las fuentes de información que nos den veracidad sobre aquello que encontramos. Y si entonces ustedes me preguntaran en este momento si estuviéramos más cerca y podríamos tener un debate, podríamos tener un intercambio de impresiones más directo, pues ustedes me podrían preguntar, pero ¿esto cómo se mide, profesor? ¿Esto cómo, de alguna manera, cómo hacemos para saber hasta qué punto estoy superando, estoy capacitándome en búsqueda de información? Pues aquí les pongo unos ejemplos de lo que sería un conocimiento básico, un conocimiento intermedio y un conocimiento avanzado. Son ejemplos, como les decía, tomados del acuerdo del modelo español, pero si van al ejemplo peruano o van al ejemplo británico o van a muchos otros ejemplos, de alguna manera, de programas de competencias digitales, van a encontrar ejemplos similares. Pues como les decía, para ponerles un ejemplo, si ustedes han superado su primer año de universidad y no tienen la sensación de entender que Internet es una fuente de información y recurren a ella para buscar información, datos y contenidos digitales, y que los resultados de búsqueda son distintos en función de los buscadores, y no va a ser el mismo resultado cuando uno busca en Google que cuando uno busca en una hemeroteca digital o cuando uno busca en un buscador de normas y de leyes, por ejemplo, peruano. No va a ser el mismo resultado. Uno debe entender eso. Si ustedes han superado su primer año de universidad y no tienen esto claro, significa que algo está fallando en lo que se les está transmitiendo por parte de la universidad. Y puesto que estamos hablando de hoy de exigencia de las universidades, pues esto sería el requisito básico. Y cuando estén cercanos a su egresado, pues van a tenerse que situar en una situación intermedia. No solo van a saber navegar por Internet, sino que deben saber expresar sus necesidades de información y seleccionar la información más adecuada entre toda la que van a encontrar. Y a partir de ahí, lógicamente,
pues hasta un nivel avanzado de ser capaz de diseñar una estrategia de búsqueda y filtrado de información que sirva para dar respuesta a sus necesidades. Otro ejemplo. Bien, tanto el Perú como España está viviendo momentos muy duros, momentos muy difíciles, ¿no? Pero claro, cuando esta información, imagínense por parte de nuestros órganos de gobierno, ¿no? Cuando se pueden emitir, ¿no? Como ha pasado recientemente en los Estados Unidos, que hasta el presidente Trump, pues de alguna manera, seguramente tampoco no hay que darle más importancia, puesto que también hay, en fin, los canales oficiales del gobierno estadounidense, pues justamente se cuidan de dar información fidedigna en relación a cómo superar la pandemia, pero recordarán que hace unas semanas, pues por un comentario seguramente un poco frívolo del presidente Trump, pues hubo una situación de malentendido que causó algunas enfermedades. Bien, ustedes deben ser capaces de evaluar la información a la que tienen acceso, evaluar la información que reciben en su día a día, en sus redes sociales, en sus teléfonos, en WhatsApp, en correos electrónicos, en sus medios de comunicación. Entonces, desde una perspectiva básica, pues deben saber que existe mucha información, pero que no todo lo que se encuentra es fiable y puede ser reutilizado. Fíjense, parece una obviedad, pero ustedes como estudiantes universitarios tienen que tener especialmente más en cuenta ese aspecto que cualquier otra persona. Y cuando estén cercanos a su egresado, cuando hayan finalizado su programa, tienen que ser unas personas que a nivel personal o a nivel profesional sean críticas con las fuentes de información, con los perfiles personales a los que sigue y las comunidades a las que pertenece, y que deben contar con un procedimiento claro, eficaz y eficiente para evaluar la información en cada caso. Y aquí la palabra, como yo les comentaba, es escepticismo. Una visión escéptica de entrada ante cualquier tipo de información sorprendente, una bomba informativa, ¿no? Vamos a aplicar ese criterio de escepticismo, vamos a chequear, vamos a evaluar hasta qué punto esa información está bien contrastada, qué intereses persigue, de dónde sale. ¿Hay otras fuentes de información que estén dando criterio a esa información? Bien, y en relación a la gestión de información que les decía, pues fíjense, recupero de un foro, pues hola, que puedo recuperar información de una USB perdida. Pues bien, también como estudiantes universitarios deben exigir a sus universidades que desarrollen a lo largo de su carrera competencias sobre gestión de la información, gestión de los documentos, con el objetivo, una vez egresen de sus títulos universitarios, de tener una estrategia social conectada a expertos, a compañeros, por medios digitales y métodos claros de organizar, almacenar y recuperar la información. Deben ser capaces de eso para poder desarrollar esas competencias en cualesquiera de sus organizaciones, de sus empresas, de sus instituciones o incluso, si me permiten, de sus comunidades de ciudadanía allá donde estén tras acabar la carrera. Bien, entro ahora con el segundo bloque de competencias digitales vinculadas a la, comunicación y colaboración. Interacción mediante las tecnologías, debemos ser capaces de comunicar, de compartir documentos, de enviar información a los demás. Debemos ser capaces de tener una participación activa como ciudadanos que somos de nuestras comunidades. Por tanto, implicarnos para nuestro desarrollo personal, pero también para el desarrollo colectivo. Y ejercer, en definitiva, un mayor control sobre nuestros administradores, sobre nuestros gobernantes. Esto es la idea. Debemos ser capaces de trabajar en equipo para la co-creación de información. Debemos ser conscientes que existen normas de conducta ante la diversidad cultural y social. Y finalmente debemos ser conscientes de que existe una o varias identidades digitales de cada uno de nosotros. Y por tanto debemos cuidar que esas identidades digitales sean de acuerdo con lo que nosotros queremos, no con lo que de alguna manera pueda desarrollarse de forma ajena a nuestras necesidades. Bien, les he puesto algunos ejemplos. Debemos saber que existe una herramienta para cada cosa. O dicho de otra manera, puesto que no tenemos por qué conocer todas las herramientas que existen y mucho menos
y mucho menos debemos estar al día de la última herramienta de comunicación que se acaba de presentar en no sé qué feria tecnológica. Al contrario, lo que debemos saber es que para algunos elementos de la comunicación, por ejemplo, para compartir un documento teórico que tiene que ser consultado y comentado por otras personas, pues igual el WhatsApp no es la mejor medida. Igual un correo electrónico extenso donde se explique un tema determinado que sea susceptible de respuesta, pues va a ayudar mucho más. En cambio, cuando tengo que compartir una foto divertida de mis amigos con este grupo de amistades, pues igual es el momento de utilizar un WhatsApp o cuando tengo que dar una pequeña mensaje de alerta. Igual que tengo que imaginar que cuando hay un malentendido en la comunicación por escrito, pues igual vale la pena buscar un momento síncrono, un momento en el cual dos personas o más puedan tener una comunicación audiovisual o verbal determinada. A esto me estoy refiriendo con esta capacidad de encontrar la mejor herramienta para cada acción de interacción con otras personas. Bien, debemos ser capaces de alguna manera de comunicar al resto de nuestra comunidad, tanto profesional como personal, aquello que creemos, aquello que conocemos y aquello a lo que damos valor. Y les he puesto algunos ejemplos aquí de intervenciones de algunos buenos científicos en las redes sociales como un ejemplo posible, pero puede ser redes sociales o puede ser otra forma. Tenemos aquí el doctor Alonso Estrada de la San Marcos, Josmel Pacheco, un estupendo experto peruano y un buen amigo también. Pues, en fin, otro gran investigador peruano y otra más. En fin, algunos ejemplos y que me disculpen estos colegas y buenos amigos por haber tomado pues alguna de las informaciones que han publicado. Pero es importante el rol que realizan estas personas. Son capaces de transmitir su punto de vista sobre las cuestiones que nos afectan. Y como estudiantes universitarios deben ustedes aprender de eso. Bien, ¿qué más? Hablábamos de ciudadanía y es que debemos ser capaces de acceder a fuentes de información y de participar activamente en nuestra comunidad. Y les he puesto un ejemplo, en este caso un ejemplo muy próximo. Ustedes pueden ver en este mapa la zona donde yo habito. Pues hace poco una plataforma de fast-checking, es decir, de alguna manera de identificación de bulos informativos, pues hizo que es este portal web, maldita.es, en este caso muy centrada en el ámbito español, pues lo que hizo fue tomar los datos de los portales de transparencia sobre contagios y fallecimientos por la COVID y representarlo en un mapa en relación a las residencias de ancianos, ¿no? Porque esa información de alguna manera, bueno, está ahí, pero no está, pero no sabemos, pero sí. Entonces, bueno, lo que han hecho ha sido radiografiar de alguna manera cómo ha afectado la COVID, en este caso, a residencias de ancianos en la región de Cataluña, a la que pertenezco. Aquí ven algunas informaciones, como les digo. Tampoco no quiero extenderme en la parte más académica, más teórica, puesto que vamos a compartir con ustedes este PowerPoint y hay muchísima información al respecto. Bien, deben ser ustedes capaces de crear, de co-crear, de trabajar con otras personas. Y aquí me permito señalarles un divertido ejemplo, en este caso de la Wikipedia, donde bueno, diferentes personas han participado describiendo, discúlpenme el apunte folclórico, pero como les decía, me considero un conocedor razonable de la cultura peruana y el pisco es uno de sus tesoros, entonces debo señalarlo por ahí. Pues cómo han participado diversas personas en esa definición, de alguna manera, de lo que es el pisco del Perú. Y permítanme que haya escogido este ejemplo, como les decía, folclórico, pero está claro que la suma de los conocimientos de cada una de estas personas ha acabado dando un resultado mejor de lo que podría haber hecho cada uno de ellos. Y este es un buen ejemplo, pero ustedes trabajan en su día a día en documentos compartidos de Drive, etcétera, etcétera. Y aquí pues les pongo algunos ejemplos de ese recorrido que yo les propongo entre un nivel muy básico y un nivel avanzado,
de lo que se espera de sus competencias digitales. Bien, etiqueta, es decir, cada uno de nosotros debe ser conscientes de que en el mundo de Internet es fácil caer en el incivismo, en el uso de perfiles anónimos o de alguna manera, en una comunicación, si me permiten, cuando uno está hablando con una pantalla, es fácil tener un improperio, tratar a la pantalla como si fuera una máquina, puesto que lo es, pero a veces tras esa pantalla hay una persona. Entonces, al final, la pregunta es, si usted estuviera delante de esa persona, ¿cómo trataría a esa persona? Y eso es desde antes de enviar un WhatsApp, antes de enviar un correo electrónico, antes de poner un comentario en las redes, de alguna manera, bueno, pensemos cómo nos gustaría que nos tratara a nosotros y en ese sentido cómo tenemos que tratar a los demás. Y les comentaba sobre la identidad digital. Pues, en fin, hablo de LinkedIn o de cualquier otro, no hablo de una herramienta en concreto. Tenemos que ser conscientes de que las redes sociales hablan por nosotros y tenemos que ser capaces de construir una reputación digital de nuestro perfil de acuerdo con lo que esperamos transmitir, no de acuerdo con lo que de alguna manera pues nos podamos hallar. Y les voy a poner un ejemplo, si me permiten. Trabajo en una universidad que no solo hace formación en línea, no solo hace formación universitaria en línea con una metodología pues pionera que ya hace muchos años, sino que también tiene una serie de departamentos que se dedican a la investigación, especialmente en temas de e-learning, en temas de salud digital, etcétera. Pues hicimos unas entrevistas a unos candidatos a investigadores. Y uno de los investigadores, les diré únicamente que era de nacionalidad turca, de donde salen magníficos investigadores científicos, pero se presentó como candidato de alguna manera y con la típica búsqueda que hacen las áreas de recursos humanos, las áreas de selección personal, pues hallaron unas fotografías de este investigador en las redes sociales pues con unas armas, ¿no? Entonces, imagínense el mensaje que estaba enviando este investigador. Por otra parte, un magnífico investigador en su campo, pero que se había hecho unas fotografías en un momento de recreo con unas armas en el campo. Bueno, la imagen de alguna manera que emitía la identidad digital de este investigador, de alguna manera no estaba beneficiando claramente a sus intereses como investigación. Y no entro a valorar su capacidad científica, entro a señalar cómo un ejemplo de mala gestión de la reputación digital puede torpedear o puede complicar la incorporación de una persona, en este caso, al mundo laboral. Bien, esta va a ser la parte de creación de contenidos digitales, es donde de alguna manera voy a seguir entrando con una dinámica de competencia, y la parte de seguridad y resolución de problemas la voy a tratar de una manera más rápida porque quisiera en 5 minutos poder acabar mi exposición para poder iniciar en ese momento un turno de intervenciones. Entonces, en lo que respecta a creación de contenidos digitales, pues debemos desarrollar competencias vinculadas al desarrollo de contenidos digitales. Debemos ser capaces de grabar un vídeo, de grabarnos un vídeo con la luz adecuada, con el sonido adecuado, transmitiendo la información con un guión adecuado para poder compartir con el resto esos contenidos. Entonces, si anteriormente, si hace 50 años, lo que se pedía a cualquier egresado universitario es que supiera leer y escribir de manera correcta, ahora el reto es un poco mayor. Es leer y escribir de manera correcta, pero también ser capaces de crear contenidos con otros formatos. Y el formato multimedia, como saben perfectamente, ha venido para quedarse. Debemos saber integrar y reelaborar, aprovechar aquello que esté a nuestro alcance de manera legal para poder crear otros recursos. Por tanto, debemos tener también conocimiento de derechos de autor y de licencias y, finalmente, mínimamente, unos conocimientos de programación. Fíjense, siguiendo con la broma del pisco, si me permiten, esta magnífica chef, esta magnífica bartender que nos está explicando en este vídeo de YouTube cómo se prepara un pisco sour. Y disculpen una vez más que caigan en el elemento folclórico, pero esta persona claramente ha desarrollado competencias
no solo en preparar esa bebida, que seguramente eso ya lo sabía hacer, sino en explicarlo en un formato audiovisual atractivo. Y fíjense que, en fin, más de 1 millón de visualizaciones sirven para demostrar eso. Reelaboración de contenidos. Aquí tenemos un magnífico ejemplo, en este caso de la Universidad César Vallejo Chiclayo, de cómo utilizar recursos existentes para crear un nuevo documento, una nueva infografía, en este caso, vinculada con la cultura mochica. Y entonces, pues esta infografía lo que hace es tomar un mapa, plasmarlo en esa infografía, tomar información sobre el número de turistas que visitan, plasmarlo también, recoger algunas imágenes existentes sobre aspectos determinantes de la cultura mochica, incorporarlas y fíjense un ejemplo simpático de un elemento que sirve tanto desde la perspectiva científica como desde la perspectiva profesional, puesto que podría ser un magnífico reclamo turístico de la cultura, de esta ruta moche que se está preveyendo aquí. Pero yo les señalaba, tenemos que ser cuidadosos con los derechos de autor, puesto que en Internet encontramos mucha información y no toda la podemos utilizar sin ser conscientes de los derechos de autor, puesto que el autor de una obra es su legítimo propietario y es él quien debe decidir, esa persona, hombre o mujer, quien debe decidir qué acciones se puede realizar con esa obra. Y aquí, fíjense que si no he hecho una búsqueda muy rápida, entonces no quiero caer en una provocación, pero encontré este portal de literatura peruana donde se pueden descargar algunos libros de autores peruanos y entonces fíjense en la explicación, una travesura de esta persona. Entonces yo no sé si esta persona ha pedido permiso o no para publicar estos libros, pero lo que está claro es que la poetisa Karina Barcárcel debe poder decidir si sus libros se publican en esta página web o en cualquier otra parte. Con lo cual, esta travesura a la que de alguna manera se encomienda este autor, nosotros como personas, como estudiantes, como futuros egresados universitarios, de alguna manera, pues no podemos tolerarlos. Debemos ser respetuosos con los derechos de autor. Y finalmente, unos mínimos conocimientos de programación, y que me los voy a saltar para centrarme en aspectos vinculados a seguridad. Seguridad relacionada con los dispositivos, con los datos personales, con la salud física y psicológica y con el impacto del medio ambiente que tiene la sociedad digital. Bueno, pues cosas muy evidentes. En relación a la privacidad debemos saber pues, cuestiones tan claras como que de vez en cuando hay que cambiar la contraseña o hay que tener un buen gestor de contraseñas. Cuestiones relacionadas con datos personales, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos personales en Internet, ¿no? Cuando en un formulario nos piden nuestro número de DNI, ¿no? O si somos hombre o mujer, o qué edad tenemos. ¿Eso para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? O nos preguntan, pues, ¿qué es lo que ganamos al año o al mes? Esa información, ¿con qué objetivo? Debemos ser conscientes que nuestros datos personales son nuestros y la ley nos ampara. Debemos ser muy conscientes de cuestiones vinculadas a la salud psíquica y psicológica, y el ciberacoso, pues como saben, es un problema a la orden del día y tenemos que ser muy conscientes de esas dificultades. Y ya para acabar, pues una mención al medio ambiente y simplemente pues compartir con ustedes que debemos ser muy conscientes de cómo afecta nuestro comportamiento en el día a día, nuestro comportamiento digital en el medio ambiente. Bien, en mi presentación, que como les digo, se compartirá por parte del Ministerio de Educación, cuando se crea conveniente, pueden encontrar el resto de informaciones vinculadas a las competencias digitales que les estoy invitando a tener a lo largo de su carrera universitaria, a lo largo de su formación universitaria y más allá, una vez egresen. Y esto ha sido mi charla. En conclusión, espero que les haya sido ligera. Soy consciente de las limitaciones de la comunicación tecnológica y de la dificultad de poder trasladar
mediante una pantalla todo aquello que uno a veces en persona pues podría hacerlo con más pasión y de una manera más directa y mirando a los ojos de cada uno de ustedes, pero quisiera ahora sí, si la moderadora lo estima oportuno, abrir un turno abierto donde quedo a su entera disposición para cualquier aspecto que crean oportuno de las competencias digitales o de cualquier otro aspecto. Tienen aquí mi dirección de correo electrónico y también mi enlace a mi perfil de Twitter por si más allá de la sesión que hemos tenido hoy, pues quieren ustedes contactar conmigo. Será un placer. Y ahora sí, Fernanda, quedo a su entera disposición. Muchas gracias, doctor, por la información y gracias por los ejemplos que ha hecho de Perú durante toda la presentación. Ahora sí, pasamos a las consultas. Vamos a empezar con la primera, que es, ¿por qué existen distintas formas de búsqueda avanzada en Scopus y Web of Science? Y para realizar una revisión de literatura, ¿es necesario realizar una búsqueda avanzada? A ver, pues depende de muchas cuestiones. A ver, Scopus o Web of Science, a los que se han referido ustedes, son magníficas fuentes de información científica, con lo cual, pues cualquier persona que esté vinculada a una investigación científica, desde el espectro que sea, pues ciencias sociales, tecnología, etcétera, pues lógicamente puede ser fuentes de información. Pero no se engañen, existen otras muchas fuentes de información y ¿para qué vamos a negar que la primera fuente de información es Google, donde cada uno busca información? Bueno, simplemente pues lo primero que debemos atender desde una perspectiva inicial de nuestro desarrollo de competencias básicas en relación a la búsqueda de información, pues seguramente debe estar más vinculado con competencias, con buscadores del espectro básico, pues como el ejemplo Google, pero no es lo mismo buscar en Google que en Google Scholar, por ejemplo, donde la búsqueda se realiza no a cualquier página de información, sino únicamente a artículos científicos o artículos de alguna manera que han pasado un cribado científico de la información. Todo ello para llegar ahora sí, cuando nuestro nivel de estudios seguramente es un nivel más avanzado, tal vez es un doctorado, tal vez es una persona que ya está desarrollando una carrera científica, a herramientas como son pues Web of Science o Scopus, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. La segunda consulta es, ¿puedo hacer una investigación solo de análisis de datos, encuestas e información ahora que no puedo realizar en el laboratorio o salir al campo a hacer la toma de datos? Qué interesante. No puedo responderle. No, él sabrá. Esa persona va a saber, que es una pregunta fascinante. Esa persona va a saber si en su entorno, en el campo de acción de su materia, puede llevar a cabo un ejercicio de investigación de campo, lo que sería el típico trabajo de campo, sin estar en contacto con personas. Por otra parte, saben perfectamente que existe la posibilidad de entrar en contacto con personas por medios digitales, especialmente en estos tiempos de pandemia. Entonces, a veces, un formulario de Internet, una sesión de Skype o si me permiten, de WhatsApp, de vídeo WhatsApp, pues a veces nos puede servir para realizar un trabajo de campo. Y además, que tal vez la consulta iba más centrada a este aspecto, pues lógicamente existen hoy en día, tanto en el repositorio nacional de Concitec, como en otros repositorios de las universidades o de centros de investigación, etcétera, etcétera, lo que se llaman datasets, es decir, conjuntos de datos procedentes de otras investigaciones que a menudo pueden ser reutilizados como trabajo de campo para la propia investigación. Y un ejemplo sería, pues por ejemplo, si tuviéramos información sobre la pluviometría en el Perú, ¿no? Pues cuánto ha llovido cada día en los últimos 10 años. Ese trabajo de campo se puede realizar sin tener que, de alguna manera, ir a buscar las fuentes primarias, puesto que si tenemos esos datos disponibles de alguna otra investigación, pues se puede llevar a cabo, diría que un buen trabajo de campo. Perfecto, muchas gracias. La siguiente consulta es, por medio de la investigación formativa, ¿podemos también desarrollar las competencias digitales en los estudiantes? ¿Puedes repetirme la pregunta, Fernanda? Ha habido un momento que le he perdido el audio. Ya, disculpe. Sí, por medio de la investigación formativa, ¿podemos también desarrollar las competencias digitales en los estudiantes?
Claro, claro. Intuyo que quien está escribiendo no es un estudiante, es un profesor. Entonces, estimado colega, estoy convencido de que usted sabe perfectamente cómo desarrollar las competencias digitales en sus estudiantes. A veces simplemente es provocando que haya un trabajo en grupo o provocando que ese trabajo que los estudiantes deberían presentar en un formato textual, históricamente, pues ¿por qué no deban presentarlo ahora al resto del grupo clase pues de manera oral, por ejemplo, para trabajar las competencias de comunicación digital por medio de Internet, ¿no? Estoy convencido que el colega o la colega que ha formulado la pregunta, cuando observa el listado de competencias digitales y aquello que se espera, es capaz de trasladar estas competencias digitales que son exigibles a nuestras universidades a su trabajo del día a día. Y eso no quita que no sea un esfuerzo, por supuesto. Estamos acostumbrados todos a, de alguna manera, trabajar conforme a nuestra dinámica histórica, a nuestra dinámica tradicional. Tener que hacer ese cambio cuesta, puesto que en primer lugar debemos hacer una reflexión sobre aquello que queremos cultivar en nuestro estudiante. Y en fin, un placer. Muchas gracias a la persona que ha formulado la pregunta porque la charla no estaba tanto pensada para un nivel de profesor universitario, pero para mí es un placer que haya querido asistir. Sí, y acá vemos algunas otras consultas que también son aparentemente colegas. Así que voy a aprovechar que estamos respondiendo a una consulta para un docente para hacer una... las competencias digitales son transversales y no exclusivas de la investigación. ¿Considera que deban incluirse en las rúbricas de evaluación? Yo considero que sí, pero lo que no voy a darles yo es un consejo que puede ir en contra del modelo educativo de su universidad y mucho menos de aquello que los sistemas de acreditación peruanos han determinado. Entonces, creo que deben remitirse a la información a la cual ustedes deben de alguna manera pues seguir a nivel de acreditación, etcétera. Mi consejo no puede ser otro que sí, efectivamente. Perfecto. Ahora un poco solicitan recomendaciones, por ejemplo, poder aumentar el impacto de nuestro trabajo de investigación. Bueno, pues se lo voy a explicar, puesto que mi cargo en la universidad, en la universidad en la que trabajo, es director de biblioteca y recursos de aprendizaje. Pero, en fin, en mi área nos llevamos a cabo también la gestión de revistas científicas y de la editorial de mi universidad. Entonces, ¿sabe cómo responder a esta compañera o compañero? ¿Qué investigaciones, qué acciones de divulgación científica tienen más impacto? Aquellas que son tratadas con más cariño por parte de las personas implicadas, empezando por su autor. Usted, cuando publica un artículo, puede enviar el manuscrito, le publican el artículo y oiga, ya he publicado mi artículo, ya lo pongo ahí en mi currículum, se acabó. Esa es una opción. O puede, desde el momento en que está presentando el manuscrito, empezar a compartir con colegas esa información. Estoy a punto de publicar este tema, mi enfoque ha sido este, participar en redes, en charlas, en intercambios informales de comunicación. Una vez se ha publicado el artículo, puedo difundir ese artículo en redes sociales, puedo de alguna manera buscar otros artículos que estén relacionados con el mío y entrar en contacto con esos autores, es decir, crear comunidad científica, crear hub de conocimiento. Entonces, fíjense, con un mismo artículo ustedes pueden tener una actitud más, si me permiten, más pasiva y ya, o pueden tener una actitud más activa, más proactiva, más de intentar difundir al máximo ese conocimiento que ustedes han plasmado en ese artículo a través de sus redes sociales, disculpen, a través de su comunidad. Yo les invito a cada uno de sus artículos científicos, a cada acción de comunicación científica que llevan a cabo en una ponencia, en una comunicación, a dedicar cariño, a dedicar, en definitiva, energías a poder difundir después. Es decir, la publicación de un artículo, la publicación de una comunicación científica no finaliza en el momento en que entrego el manuscrito.
tampoco finaliza en el momento en que el editor publica ese artículo. No, 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 no. Ahí empieza. Ahí empiezan mis acciones de difusión. Todo esto, por supuesto, dependiendo de cada campo de conocimiento y también dependiendo de la estrategia de comunicación y, en definitiva, de la identidad digital de cada uno de los investigadores. Con lo cual, también responder desde el plano teórico entenderá que es un poco complejo. Pero para mí el secreto es eso, intentar convertir cada una de nuestras comunicaciones en un hub de conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una consulta que me parece bien interesante. ¿Cuál cree usted que es el camino a desarrollar competencias de gestión de la información, no solamente de manera individual? Ay, se me escucha. Le repito la consulta. Por favor. Sí. ¿Cuál cree usted que es el camino para desarrollar de gestión de la información, no solo a nivel individual, sino que se desarrolle de manera como pueda valorar a nivel social? Fernanda, lo lamento muchísimo, no he escuchado bien su pregunta y lo siento porque es la segunda vez. ¿Podría repetirme una vez más, por favor? No se preocupe. Sí, lo vuelvo a repetir. Me voy a ir acercando igual yendo al módem del internet por si acaso. Le leía a usted que es el camino para desarrollar competencias de gestión de la información no individual, sino que se desarrolle de manera comunitaria y que se valore a nivel social. Por supuesto, si lo he entendido bien, su pregunta está relacionada a competencias vinculadas con gestión de la información, ¿no? Pero de manera colectiva, ¿es eso? Fernanda, ¿Es eso? ¿Y cómo darle valor dentro de la sociedad? Muy bien, hombre, pues el valor está clarísimo. Es decir, piensen por un momento en nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían una fotografía de su boda o, cada caso es un mundo, pero tenían unas pocas fotografías que de alguna manera daban testimonio de lo que había sido su vida. Igual era una fotografía de la boda, otra con los hijos y otra ya en una boda mucho más mayores o en un encuentro familiar. Eso es lo que tenían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, dependiendo de cada edad, etcétera, etcétera. Nosotros nos hallamos en una situación de sobreinformación de cualquier tipo. Cualquiera de nosotros tiene en un día más fotografías que un abuelo nuestro en toda su vida. Entonces, está claro que el esfuerzo que nosotros podamos llevar a cabo para gestionar esa información va a tener un impacto determinado en nuestro entorno más próximo, en nuestra familia, pero también en nuestro colectivo un poco mayor. Entonces, esas competencias más vinculadas, como les decía, al almacenamiento, a la recuperación de la información, a la necesidad de que el disco duro de nuestro ordenador pues tenga una copia en la nube o una copia en un disco duro que esté alejado geográficamente de mi ordenador, por si ocurre cualquier tipo de problema, pues de alguna manera poder recuperar esa información sin que esté yo diciendo que haya que guardar todas las fotografías ni todos los documentos en absoluto, los importantes, pero es evidente que el reconocimiento que podemos alcanzar en el caso de poder desarrollar por nuestra parte una buena competencia en lo que afecta a la gestión de la información, entendida como almacenamiento, capacidad de recuperación. Es decir, que ahí donde nosotros hicimos un artículo, una investigación, una publicación, incluso una tesis, quién sabe, pues de alguna manera ese documento pueda ser recuperable de aquí 15 o 20 años, eso va a ser claramente el mayor elemento que nos pueda servir para afirmar el éxito de nuestra competencia. No sé si he respondido, porque es que no he escuchado muy claramente la pregunta. Espero que la cosa vaya por ahí. Sí, más bien disculpe. A todos los asistentes, no sé, parece que soy internet. Me he acercado al router, así que me avisan y yo repito la pregunta las veces que sea necesaria. No sé si ahora me escuchan bien. Sí, por mi parte, perfecto. Ya, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo contribuyen las bibliotecas en el desarrollo de las competencias digitales? Pueden contribuir mucho o pueden contribuir poco, pero seguro que contribuyen, puesto que las bibliotecas son el lugar, normalmente, que nos permite canalizar
pues el acceso a información, a determinada información. Hoy en día cualquiera puede buscar en Google, pero esa búsqueda de Google nos puede arrojar unos resultados perfectos, estupendos para nuestras necesidades, y eso va a depender, lógicamente, de cada necesidad informativa, pero esa misma búsqueda realizada en una biblioteca, lógicamente, pues más centrada en una hemeroteca o en una base de datos de leyes o cualquier base de datos científico-técnica como las que están en las bibliotecas de nuestras universidades, pues puede arrojar información de más contraste, con más autoridad, si me permiten. Para entendernos, si uno quiere hallar información sobre la existencia de ovnis, ¿no?, a los que yo me refería en el primer ejemplo, pues uno puede buscar en Google y estará bien que busque en Google. Ya saben ustedes la cantidad de información que van a encontrar, alguna interesante, otra no tanto, mucho de opinática, ¿no? Yo creo que, ¿no? En cambio, una misma búsqueda de ese tipo, pues aplicada seguramente a bases de datos científicos o a bases de datos técnicas de nuestra biblioteca, van a arrojar resultados, yo no digo más reales, puesto que va a haber seguramente posiciones en un sentido o en otro, pero como mínimo información que ha pasado procesos de contraste, procesos de verificación. Las bibliotecas contribuyen de manera natural al desarrollo de las competencias y en este caso, pues yo como bibliotecólogo no puedo afirmar otra cosa que no sea esa. Entonces, a partir de ahí es interesante las alianzas que se pueden establecer desde bibliotecas con el profesorado para poder justamente ayudar a superar algunas competencias. En algún caso y en alguna disciplina eso va a ser necesario y va a ser recomendable, y en otros casos, en otras disciplinas, pues igual pues el profesor no necesita acudir a la biblioteca, y vamos a decirlo así, pues que también va a ser posible, puesto que hay profesores que de alguna manera pues tienen información también de primera mano sobre los temas de los que son expertos. Yo no voy a atacar eso. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, la última consulta es, ¿qué papel tiene la dimensión humana en las competencias digitales? Es que muchísimo, claro, porque ya me he intentado referir al principio. La clave está en el capital humano. Es decir, los robots saben hacer una serie de cosas y está bien y perfecto y magnífico, pero los humanos, interpretando la información, en este caso, con la ayuda de robots, ¿por qué no? Puesto que es un robot quien da respuesta a nuestra búsqueda de información, sea en un buscador generalista o en un buscador especializado. Es un robot quien realiza la búsqueda y quien realiza el filtrado y la presentación de la información. Pero el elemento humano va a ser determinante para poder identificar cuáles son las mejores respuestas, las mejores informaciones para un caso concreto. Y por otra parte, no podemos olvidar una cosa. Las personas aún somos más capaces, más inteligentes a la hora de poder relacionarnos con otras personas. A veces una mirada pues puede de alguna manera generar esa complicidad, con la otra persona para poder darle la respuesta que requiere. Permítame que les ponga un ejemplo, un pequeñito ejemplo personal. Hace unos 25 años inicié mi trayectoria de bibliotecario y en ese caso empecé con algunas estancias en bibliotecas públicas, bibliotecas comunitarias. Y una vez una persona entró a la biblioteca y me preguntó si tenía libros para niños. Y entonces, pues era en este caso una señora mayor. ¿Y cómo? ¿Libros para niños, pero es para alguna familiar? No, es para mí. Bueno, tras una pequeña conversación de unos 5 o 10 minutos entendí que el problema es que la persona no veía bien. Entonces lo que estaba buscando era historias con letra grande, historias de letra fácil, que ella pudiera leer, puesto que no tenía gran visión y tal vez no tenía un gran conocimiento lector. Igual no era una persona perfectamente alfabetizada. Entonces se daba cuenta de lo que esta persona podía leer eran textos infantiles, puesto que eran letras grandes, muy claras, con argumentos sencillos. Esa persona no quería cuentos infantiles.
Lo que quería era una lectura que diera una respuesta satisfactoria a sus necesidades. Difícilmente una máquina podría haber dado una respuesta humana adecuada a esa usuario, ¿no? He querido también compartir con ustedes esta respuesta. Gracias, Fernanda. No sé si, en fin, hay alguna otra cuestión. No, yo creo que ya por cuestiones de tiempo, con eso podríamos dar por concluida la sesión. No sé si usted quiera concluir, además que con la anécdota que acaba de compartir con nosotros, alguna otra palabra de cierre. Pues como les decía al comienzo, hace menos de un año estuve en Lima con motivo de un evento que organizó el Concitec. Para mí fue un placer compartir con los colegas peruanos y, en fin, pues conocimiento y experiencias. Entonces, la pandemia seguramente ha dificultado que viajes de ese tipo se puedan repetir de manera inmediata y quién sabe si en el futuro. Pero me he sentido tan honrado de ser contactado por parte del Ministerio de Educación peruano para poder contribuir a este ciclo de webinars que entonces me siento profundamente agradecido y solo lamento el hecho de no poder mirar a los ojos, no poder ver a las personas que nos han querido acompañar en el día de hoy. Entonces, simplemente mi agradecimiento y quedar a disposición de mis colegas y de usted misma para lo que crea conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido súper interesante. Hemos tenido un montón de consultas. Les pido disculpas a todos por los problemas de internet que he tenido el día de hoy. Normalmente no me pasa, no sé, está un poco cargada la red del día de hoy, así que mil disculpas. Para terminar, agradecerle nuevamente al doctor Yueca por el tiempo que nos ha dado el día de hoy, por la información, por el tiempo para las consultas, por las experiencias que ha contado tan interesantes para todos el día de hoy. A los participantes, muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar la web Conectados, donde podrán encontrar más adelante la filmación, el video de la sesión el día de hoy, la PPT del doctor, que también vamos a compartir por ahí. Recordarles que la siguiente sesión del ciclo de webinars es cómo sobrevivir a los derechos de autor en la universidad, a cargo del doctor Enrique Muriel. Ahí también podrán encontrar el enlace para poder registrarse. Y nuevamente agradecerles a todos y muchas gracias. Buenos días.